Cuando comenzamos hace meses ya a pensar un poquito en esta jornada, teníamos claro que uno de los contenidos que teníamos que meter sí o sí es el tema de las nuevas tecnologías y un poco de cómo las familias con hijos adolescentes pues se organizan alrededor de este nuevo uso. Desde luego, si hay algo que diferencia a la realidad donde crecimos nosotros, como hablábamos antes, a la realidad donde están creciendo nuestros adolescentes hoy en día, es el uso de estas nuevas tecnologías. O sea que si hablamos de este tema, sí o sí hay que hablar de ello. Y si vamos a hablar de ello, ¿quién mejor que José Moreno, que lo tengo aquí a mi lado? Con José tuve la suerte, el privilegio de trabajar con él mano a mano hace ya unos años, por lo que bueno, puedo dar fe de su compromiso con las familias, de su gran profesionalidad y de su buen quehacer profesional. Bueno, José Moreno, para quien no le conozcáis, es director del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, un servicio nuevo que se ha puesto en marcha hace unos meses. José es psicólogo sanitario, es experto y especialista en intervención familiar y terapia infantojuvenil y especialista en trauma y en trastornos del apego. Antes de darle paso a José, bueno, os recuerdo que tenemos el hashtag Reto Adolescente. Para quienes tengáis Twitter, podéis seguirnos ahí. Y también ha habido varias personas que me han preguntado si vamos a pasaros las ponencias de los ponentes. No lo vamos a hacer, pero vamos a hacer algo mejor aún. Es que estas jornadas se están grabando y dentro de un tiempo las colgaremos en nuestro canal de YouTube, entonces las podréis ver de nuevo. Una cosa importante, esta tarde, como veis en el programa, viene Alicia, os recomiendo que no os la perdéis. La ponencia de Alicia no se va a grabar, ni se va a colgar, lo siento. Sí. Entonces, bueno, pues no os la perdáis. Comer y os volvéis. Y no le quiero robar un minuto más a José. Vale. Pues muchas gracias, Goyo. Y bueno, pues vamos a estar aquí 1 horita y media aproximadamente hablando de un tema que yo creo que nos interesa a todas y a todos. Y a nosotros, bueno, yo trabajo en un servicio de adicciones tecnológicas, o sea que nos interesa mucho el tema y aparte de que nos interese, nos parece un tema muy importante y muy relevante y muy significativo para trabajar con las familias y, bueno, yo diría que con toda la sociedad en general, ¿no? Porque de alguna u otra forma yo creo que nos afecta a todos. Es verdad que vamos a hablar de adolescentes, en nuestro servicio también trabajamos con adolescentes, o sea, es un servicio que se ha creado para trabajar con ellos y con ellas. Pero bueno, yo creo que está claro que no solo les afecta a ellos, sino que también hay niños. Nosotros trabajamos con una población de entre 12 y 17 años, pero tenemos claro que no solo es esa población a la que le afectan estos temas, sino que también es muy importante la intervención antes y, por supuesto, después. Pero bueno, una de las cosas que me gustaría compartir es por qué es con adolescentes, aparte que es por la Subdirección de Infancia y Familia, Adolescencia, que es importante. Pero bueno, también nos parece que la adolescencia es como una etapa muy vulnerable en relación a todo lo que pasa, ¿no?, a nivel cultural. Luego eso lo hablaré con más detalle. Pues vamos a empezar. Bueno, eso, vengo de este servicio, es de la Comunidad de Madrid. Luego os hablaré un poquito más para que quiero contaros cómo trabajamos, desde qué perspectiva. Creo que es importante que se puede integrar en otros contextos, en otros encuadres. Y bueno, también para que lo conozcáis y lo podáis utilizar si lo consideráis oportuno y conveniente. Este servicio sale de una necesidad, de una demanda que se observa en las familias que acuden a los servicios sociales, ¿no? Estamos de acuerdo que las problemáticas son muy variadas, pero siempre había una constante, ¿no?, con el tema de qué pasa con las nuevas tecnologías, ¿no? Pues mi hijo juega mucho tiempo, se pone violento cuando le retiro el dispositivo, etc. Entonces, bueno, se vio como la conveniencia de crear un servicio especializado en estos temas, ¿no?
Una de las cosas que estamos comprobando es que cuando nos llegan las familias, en ningún caso la única problemática tiene que ver con las nuevas tecnologías, sino que cuando hay una situación severa en torno al uso de las nuevas tecnologías, pues eso también tiene que ver con otras cosas que han pasado antes, ¿no? Entonces nos encontramos con relaciones familiares complejas, con dificultades, en este caso en los adolescentes, que han pasado por cosas antes de llegar a esto. Entonces, esto es importante a la hora de tener una perspectiva en cuanto al tratamiento. Es decir, nosotros no vamos a trabajar solo con el síntoma, entendiendo el síntoma, el uso que se hace de los dispositivos o las pantallas, sino que, siendo eso el motivo de consulta inicial, pero también vamos a incluir, y os puedo decir, hasta ahora, en la totalidad de los casos con los que hemos trabajado, que siempre hay algo más. Entonces, luego voy a hablar un poquito más de esto, ¿vale? Porque esto también es importante de cara a organizar la intervención y el tratamiento. Bueno, yo creo que lo que os voy a contar, he estado hablando antes con Goyo y, bueno, me gustaría saber cuántos papás y cuántas mamás hay en esta sala. Que levanten la mano, por favor. Ah, genial. Vale. Pues antes de nada, y lo fundamental es mostraros todos mis respetos. Considero que no es nada sencillo el trabajo que tenéis, que es muy complejo. Y bueno, como vamos a hablar mucho de qué pasa dentro de las familias, me parece fundamental como empezar desde aquí, ¿no? Como mostrando el respeto y como mostrando pues que es complejo. La buena noticia, hay una buena y una mala noticia, ¿no? Yo creo que la mala noticia ya la conocéis, que es que hay como muchas cosas que hacer, ¿no? Y que el tema no es fácil. Pero la buena noticia es que no hay que hacerlo bien. Es que lo que necesitan los chavales y las chavalas es que se haga lo mejor que se puede. Y también hay otra buena noticia que no le gusta mucho a esta necesidad de control que tenemos todos y todas en mayor o menor medida, pero es que no todo depende de nosotros. O sea, ya sea como papá, como mamá o como profesional, porque creo que lo que voy a contar se puede aplicar a cualquier encuadre, ¿vale? Se lo pueden practicar los papás y las mamás y también los profesionales. Bajo mi punto de vista es mucho más difícil como papá y mamá, porque lo que hay que perder es mucho más importante, porque es un vínculo, es una relación, es a los que quieres. Entonces, por eso, lo primero, mis respetos y mi enhorabuena y transmitiros que desde hasta donde yo sé, la cosa no se tiene que hacer perfecta ni se tiene que hacer bien. Se tiene que hacer lo mejor que se pueda y lo que esté en nuestra mano, ponerlo al servicio de los que queremos. Y como profesionales igual, ¿eh? Como profesionales igual, no hay que hacerlo perfecto, sino los recursos que tenemos, por la experiencia y por el aprendizaje, ponerlos al servicio. Y luego, muy importante, no todo depende de nosotros, sino que también la otra persona tiene mucho que decir porque son libres y no son, no son esclavos de nuestra voluntad, por mucha razón que tengamos en nuestra voluntad o en lo que queramos para ellos. ¿Se entiende esto más o menos? Entonces, pues hay mucho que hacer, pero nos podemos equivocar y no pasa nada. Y los errores son también como, pues una oportunidad para aprender cosas que antes no sabíamos. Sé que todo esto es complejo, pero insisto, no hay que hacerlo bien, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente. Veréis que voy a estar en comunicación constante con... Ah, vale, muy bien, estupendo. ¿Ves? A veces hay cosas que están delante y no las vemos. Y necesitamos a alguien, un acompañamiento que nos guíe un poco. Bueno, vale. Bueno, voy a beber agua, ¿vale? Estoy muy nervioso, creo que se me nota. Uno de los síntomas es sequedad de boca, palpitaciones. Pero bueno. A ver, vamos a ver, yo vengo a hablaros de adicciones tecnológicas, ¿vale? Hay una pequeña, gran diferencia a la hora de saber de lo que estamos hablando. Una cosa es, cuando hablamos de adicciones, bajo mi punto de vista, no me interesa el debate sobre las categorías, los diagnósticos, y etcétera. O sea, a nosotros eso nos da lo mismo. Lo que nosotros hemos pensado es que sí que hay una problemática en torno al uso de las nuevas tecnologías y que a veces hay una necesidad creciente de usarlas y que a veces eso puede llegar a producir un enganche.
Entonces lo llamamos dependencia, lo llamamos adicción, lo llamamos situación problemática, lo podemos llamar de muchas formas. Pero, en fin, si es una adicción o no, que hay un debate interesante y necesario en todo esto, pero bueno, nosotros nos enfocamos en la práctica. Y en la práctica diaria es verdad que hay un gran número de familias donde la problemática es esta. Que, como ya he dicho antes, no es solo esto es como la punta del iceberg. Luego voy a entrar en esto con más detalle, ¿vale? Pero sí que un poco la organización de la exposición, no me puedo creer que hayan pasado 20 minutos, pero bueno. La organización de la exposición es analizar qué es lo que pasa antes de que se produzca una dependencia, qué es lo que pasa durante, en qué consiste esa dependencia, cuándo hablamos de dependencia, cuándo es un comportamiento normal y cuándo es un comportamiento patológico. Patológico para mí significa como que se puede trabajar y aprender algo. No significa enfermo, ni significa persona que tiene un problema que no puede superar, en absoluto. Patológico es que nos interesa mirarlo y podemos aprender de eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuándo el comportamiento, cuándo la actitud. Otra cosa importante, cuando yo hable de comportamiento, no estoy hablando solo de conducta, que es lo que hacemos. Cuando yo hable de comportamiento, es una forma de referirme a todo lo que entra en juego en algo que ocurre. Esto es importante, también de cara al tratamiento. Entonces, cuando hablo de comportamiento, me refiero a ideas, creencias, emociones imprescindibles, acción, que sería la conducta, y sensaciones, que no es lo mismo que emociones. O sea, una cosa es que sienta nervios y otra cosa es que sienta aquí como una presión, ¿vale? El tema del nervio, que seguramente tendrá que ver con el miedo, es la emoción y la presión aquí es la sensación, ¿vale? Para nosotros esto es fundamental, en todos los casos, pero en estos más, porque entendemos que en ocasiones todo lo que generan las nuevas tecnologías, bueno, las nuevas tecnologías no generan nada, porque, en fin, lo generamos nosotros con lo que hacemos, ¿no? Pero todo lo que está pasando en torno a este tema que estamos hablando ahora, creo que a veces presiona un poco a desconectarnos de nuestro propio cuerpo y entramos en lo que pasa afuera, olvidándonos un poco del adentro. Entonces, esto de cara a tomar conciencia de lo que estamos haciendo es importante. ¿Me explico? Por eso incluimos el cuerpo como una herramienta fundamental en el tratamiento, ¿vale? Cuando hable de comportamiento me refiero a estos 4 factores que interrelacionan constantemente, ¿vale? Pero bueno, como para no repetirme mucho las 4 cosas, pues digo comportamiento, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa antes, qué pasa durante, cuando el comportamiento es normal o patológico y luego qué pasa después, ¿vale? Cuando ya está la adicción o la dependencia. Y luego, ¿qué podemos hacer? Porque claro, es importante, ¿no? No os voy a dejar ahí como, pues qué mal, ¿no? No. Luego, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? En la medida de lo posible, importante, voy a hacer referencia a esto constantemente, en la medida que dependa de nosotros. Esto es fundamental para intervenir, tanto como papá como mamá, como profesional. O sea, yo creo que todos sabemos que cuando estamos trabajando con una familia, no depende de nosotros que la familia tome conciencia de lo que le pasa. De nosotros depende poner a su servicio lo mejor que tenemos. Y podemos poner papeletas para que esa familia, bueno, pues pueda tomar conciencia, pueda hacer elecciones conscientes de cara a lo que ellos quieren y eligen. Pero no depende de nosotros. Como papá y mamá es lo mismo. Y sobre todo con adolescentes, ¿no? Por este tema evolutivo, a medida que los hijos, las hijas van creciendo, nuestra responsabilidad, lo siento para la necesidad de control de todos, incluido yo, que la tengo mucho, por eso estoy tan nervioso también, porque no controlo a tanta gente. A medida que ellos van creciendo, nuestro control se va reduciendo. Entonces hay todo un proceso de aceptación y de tolerancia que es muy importante ir digiriéndolo poco a poco, ¿no? Sobre todo cuando a esa persona la queremos y hay un apego que está ahí actuando, que sé que habéis estado hablando del apego esta mañana y me parece fantástico, porque es una maravillosa introducción a lo que os traigo. O sea, cuando yo hable de relación, estoy hablando del apego, y eso es fundamental. Eso es fundamental, porque además una de las cosas que pone sobre la mesa las nuevas tecnologías es el tipo de relaciones / apego que establecemos. Entonces yo puedo decir, tengo
700 amigos en Facebook, pero una pregunta interesante o una reflexión interesante es qué tipo de relación tengo con ellos. ¿Qué tipo de relación establezco en las nuevas tecnologías, en los dispositivos, y qué tipo de relación establezco fuera? O sea, como que hay una pequeña diferencia, ¿no? O sea, que ahí hay algo que dices, bueno, algo es distinto, ¿no? O, por ejemplo, también qué relación establezco a través del WhatsApp o de las aplicaciones móviles. O qué tipo de relación establezco cuando juego, que ya sabemos que hoy en día se juega online totalmente y a los adolescentes les encanta. ¿Qué tipo de relación tengo con el ranking del videojuego donde se establece quién va primero, quién tiene más puntos y quién tiene menos? ¿Y qué tipo de relación tengo en mi vida real? O sea, ya esto nos pone sobre la mesa dos realidades, una virtual y una real. Y están muy relacionadas, pero no son las mismas y a veces se confunde. A nosotros nos ayuda mucho, nosotros cuando nos llegan las familias, el adolescente, trabajamos mucho con su personalidad y con su comportamiento, ya entendemos lo del comportamiento, en la red, porque nos da mucha información de lo que pasa en la realidad. Entonces, un punto importante es no confundir la realidad con lo virtual. Está muy relacionado. Muchas veces repetimos el patrón y muchas veces ejercemos el contrario. Es decir, yo juego a un videojuego y estoy en el número 1, o en el número 2, o en los 10 primeros, o tengo 500.000 seguidores en Instagram, y luego yo en mi vida real, pues he tenido bullying, por ejemplo, o no me siento, o no siento que tenga unas relaciones con el grupo de iguales satisfactorias. Entonces, a veces es opuesto. Con lo cual, esto ya nos explica cómo se genera la dependencia, ¿no? Porque imaginaos, si tú en la realidad te sientes inseguro o te sientes una mierda, con perdón, y luego tienes una realidad donde tienes una identidad que tiene que ver con, bueno, pues con sentirte exitoso, exitosa, con sentirte eficaz, con sentirte valioso o valiosa, con sentir que te reconocen, pues ya nos podemos imaginar que eso nos gusta, ¿no? Que nos sentimos bien, ¿no? Y entonces, cuando nos sentimos bien, el cerebro genera una sustancia que se llama serotonina, entre otras, no solo genera eso, y al fin y al cabo, el cerebro nos pide eso. Y si eso lo obtenemos en lo virtual, pues es muy posible que se produzca una dependencia en torno a eso. Pero bueno, estoy ya adelantándome un poco. Vamos a ver qué pasa antes, ¿vale? Antes, durante, después de que se produzca una situación problemática con las nuevas tecnologías y qué hacer. Algunas cosas, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede llegar a generar? Esto a mí me pasa un montón. Primero estoy súper nervioso y luego entro y estaría aquí como un montón de rato, ¿no? Luego es como que quiero seguir, luego me parece poco, pero bueno. ¿Cómo se establece una dependencia, no? ¿Qué es lo que pasa antes? Entonces, vamos a ver. Insisto, estamos hablando de adolescentes, pero esto no pasa solo, o ellos no son los únicos responsables de esto. Para nosotros, bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en pensar que la adolescencia es un momento evolutivo muy vulnerable. ¿Por qué? Porque está, entre otras cosas, está esto de separarte de tu sistema de origen y entrar al mundo. Entonces estás ahí como en medio, con lo cual eres mucho más vulnerable a que te afecte lo que esté pasando en el mundo. ¿Me explico? Porque hay una necesidad de salir. Por eso está como esta rebeldía adolescente, porque sin rebeldía y sin rabia no te puedes separar. La rebeldía te ayuda a poner límites y a decir lo que no te gusta. Que esta rebeldía también se da a los 2 años, con las rabietas, que son muy necesarias, porque el niño ya está como separándose de su mamá, ¿no? De ese vínculo tan fuerte, tan íntimo y tan necesario, pero ya a los 2 años la cosa va cambiando. Pues en la adolescencia se repite, ¿vale? Entonces, de ahí que ellos sean más vulnerables a todo lo que está pasando a nivel social, a nivel cultural. Y yo creo que con el tema de las nuevas tecnologías está habiendo un cambio, o sea, a nivel cultural, o sea, culturalmente está cambiando todo. Y esto también les afecta. Entonces, os voy a contar esto porque es muy importante que los papás y las mamás esto, en la medida de lo posible, y los profesionales lo tengamos en cuenta. Porque no es lo mismo haber nacido con las nuevas tecnologías instauradas completamente en tu vida a haber nacido sin las nuevas tecnologías y haberlas descubierto en otro momento. ¿Me explico? Eso crea lo que se llama
una brecha generacional. ¿Vale? Entonces, esto es importante trabajarlo, ¿vale? Porque ellos han nacido con esto y esto genera una serie de cosas que os voy a contar ahora. A los que han nacido con las nuevas tecnologías se les denomina de muchas formas. Una de ellas puede ser nativos digitales, ¿vale? Y esto marca una diferencia. Veréis qué diferencia, lo voy a decir mucho, pero porque es una realidad. Lo que pasa es que la diferencia a veces nos confronta con el conflicto y con la angustia, con la falta de, bueno, pues de gestionarla, ¿no? Pero es imprescindible. O sea, o aprendemos a tolerar las diferencias o nos vamos a encontrar con una pared constantemente. ¿Me explico? Entonces es muy importante, ¿no?, en un proceso de negociación llegar a acuerdos si se puede y si no, pues tolerar la diferencia, ¿no? Es imprescindible, porque no siempre podemos llegar a acuerdos y porque no somos iguales y siempre va a haber diferencias y no pasa nada, todo lo contrario, las diferencias es como un recurso súper interesante para crecer y para aprender y para desarrollarnos, cada uno en su esencia, en su individualidad. Pero sí necesitamos tolerar, respetar, no estar de acuerdo. No es necesario estar de acuerdo, ni es necesario ceder ante lo que el otro nos pide. Esto para papás y mamás. No es necesario darle lo que te piden para comprenderle, para acompañarle, ¿me explico? Pero sí es necesario que le entendamos. O sea, Fernando Savater, que en el prólogo del libro de El valor de educar, habla de esto y es súper interesante. Porque él lo que dice es que es necesario la educación, que también lo podemos llevar al trabajo profesional, a lo terapéutico, a la intervención, tiene que ver con ver, comprender y acompañar. Entonces él no dice hacer lo que te dicen, o ceder, o dar la razón, no. Dice ver, que es muy complejo, mirar al otro. Comprender no dice estar de acuerdo, no dice darle la razón. No dice hacer lo que el otro te pide, pero sí comprender, entender y acompañar, que es estar ahí. Y él lo que dice es que esto solo se puede hacer desde una actitud optimista. Porque si uno está pesimista, es mejor abandonar. Entonces él lo que dice es, él le habla a los profesionales, ¿no? Para el libro está enfocado como a profesores y profesoras, ¿no? Él dice, si no se va a educar desde una actitud optimista, es mejor abandonar. Porque si lo que se hace es desde el pesimismo, lo que estamos haciendo es domar. Y sabemos lo que pasa con algo salvaje, como es la adolescencia, evolutivamente salvaje, es sano que tengan como esa rebeldía, como esa energía, como esa diferencia, cuando intentamos domar a algo salvaje, ¿no? No lo podemos imaginar. También esto nos pasa con las familias que trabajamos, que también tienen un punto de vista de que ellos están tomando sus elecciones, consciente o inconscientemente, como podemos observar muchas veces, ¿no? Pero están haciendo uso de su libertad. Entonces, si estamos desde una actitud pesimista, lo que estamos haciendo es domar. Y posiblemente lo que estemos retroalimentando es una actitud de rebeldía, de rabia, de enfrentamiento. Con lo cual él dice, mejor dejarlo. Entonces, como papá y como mamá, pues no siempre podemos dejarlo, ¿no? ¿Se entiende, no? Es como complicado. Pero lo que sí podemos hacer es no hacer nada. Si yo veo que estoy desde una actitud pesimista, lo mejor es no hacer nada en ese momento. Y cuando tenga una actitud optimista, que no tiene que ver con, no pasa nada, todo bien, no. Fernando Savater habla de un optimismo seguro, de un optimismo fuerte, de un optimismo con valor. Cuando estamos desde ahí es de donde tenemos más probabilidad de que nuestras intervenciones funcionen. Si no, es mejor no hacer nada. Que es muy complicado, sobre todo para nuestra necesidad de hacer algo o de sentirnos actores de algo que no somos. ¿Me explico? Como son las familias con las que trabajamos o nuestros hijos o nuestras hijas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los nativos digitales? Estas son características de la sociedad que están sobre la mesa y ellos han nacido con esto, con lo cual también aprenden a funcionar con esto. Es decir, ¿qué es lo que tenemos con Internet? Pues tenemos un fácil acceso. ¿Estamos de acuerdo? En la mano, móvil, botón. ¿Y cuánto tengo en el móvil? De todo.
tengo de todo. Es que ya no hay que ir ni a una biblioteca a buscar algo que nos interesa, o no hay que salir a la calle a conocer a gente. Le das a un botón y tienes absolutamente de todo. Entonces es como que en esta generación, de alguna forma, está reforzado el obtener por poco esfuerzo. Esta cosa de esforzarme por algo, es decir, la palabra que lo engloba muy bien es proceso. ¿Estamos de acuerdo con que hay cosas donde lo importante es el camino y no la meta? Donde lo que podemos hacer está en fases y no en objetivos. Y es en las fases donde nos vamos desarrollando, donde está lo que necesitamos para sentirnos bien. No necesitamos un logro, no necesitamos una meta, necesitamos estar bien en donde estamos. Y eso es un proceso. Y ellos y ellas, hablando de los adolescentes, lo tienen un poquito más difícil, porque han nacido sin tener ellos que ir haciendo este proceso, sino que actualmente, al alcance de su mano, con mucha facilidad, ni siquiera relativa, tienen muchas cosas. Entonces, de cara a la tolerancia a la frustración, esto es un tema importante. Entonces, no es lo mismo que tú mires a tu hijo o a tu hija como hay que ver qué egoísta es, que solo piensa en él, a verlo como, bueno, es que culturalmente no lo tiene fácil. No solo es que no lo tenga fácil, es que culturalmente se le ponen papeletas para que no tolere la frustración, para que el hecho de esperar o el hecho de currarse algo, pues es que no lo ha vivido. Y bueno, y si ya nos metemos en los sistemas familiares, en cómo se establecen los límites, las normas, las consecuencias, los refuerzos y los castigos, o sea, ¿os suenan? Yo, de verdad, hablo de familias con las que trabajo y hablo también de la mía, totalmente. ¿Os suena esto de no sé qué regalarle porque lo tiene todo? ¿Os suena esto de que llegan los reyes y que ahora estamos aquí cerca y es como que, bueno, pues es que no saben qué pedir? Es que no saben qué pedir, ¿sabe? O dicen, o les preguntas qué se han pedido para reyes y te dicen que, bueno, pues no tienen ilusión porque lo tienen. Entonces, esto es otro añadido que suma a que la tolerancia a la frustración, entre otras muchas cosas que se ponen en juego con estas cosas, pues lo tengan complicado. Entonces, bueno, luego hablaré del tratamiento. Entonces, vamos a hablar de, como estamos hablando del antes, bueno, el proceso, conectividad. Sí, la conectividad es que hay una gran conexión a la vez que una desconexión. Es como una conexión, hablo como en términos generales y cuando hay un problema, no digo que las nuevas tecnologías sean esto. Esto es un punto fundamental, que es que las nuevas tecnologías no son ni buenas ni malas. Bueno, es que no son el uso que hacemos de ellas, lo que puede ser útil, lo que puede ser funcional o puede ser disfuncional. En función de lo que hacemos, esto es como todo, en función de las elecciones que hacemos, pues el tema puede traernos beneficios o desventajas. Esto es para todos estos temas de, nuevas tecnologías sí, nuevas tecnologías no, en los colegios sí, en los colegios no, en no sé dónde, pues es que depende de cómo lo hagamos. Es que depende de nosotros. Lo que pasa es que no nos gusta mucho asumir la responsabilidad. Y se entiende, pero la tenemos. Entonces, es fundamental. Las nuevas tecnologías son maravillosas y peligrosas en función de lo que hagamos. ¿Vale? No lo son ellas, somos nosotros. Nuestra libertad puede ser ventajosa o riesgosa. Entonces, para ver lo que pasa antes, voy a poneros un vídeo muy cortito, que bajo mi punto de vista es muy importante, ¿vale? Es el vídeo del bebé.
Bueno, ¿os suena? A ver, es como importante, ¿no? Nosotros, uno de nuestros objetivos es como poner sobre la mesa cosas que están pasando, ¿no? Y que actualmente podemos decir que sabemos. Entonces, este vídeo pone sobre la mesa temas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el tema del apego. Y es como cuando se usan los dispositivos para regular emocionalmente a los bebés, que es un momento de la vida donde el cerebro es hiperplástico, es decir, se generan una gran cantidad de conexiones. Hoy en día sabemos que el cerebro es plástico hasta que morimos. Que esto es una gran noticia para los y las terapeutas, porque es que es como que hay posibilidad, ¿no? Hasta el último momento. También para nosotros mismos, ¿no? Como cuando uno se ve y dice, bueno, tengo opción. Pero es verdad que el ritmo de esa plasticidad no es el mismo, y cuando somos más pequeños la plasticidad es mucho mayor, es decir, se generan una gran cantidad de conexiones en torno a lo que pasa, en torno a lo que nos pasa, y sobre todo en torno a la relación, en torno a los vínculos que establecemos, en torno a lo que nos ayuda a relajarnos, a contenernos, a sostenernos, a tranquilizarnos. Si desde pequeños acostumbramos a los niños y a las niñas a regularse a través de un aparato, esto genera conexiones en torno a yo me tranquilizo a través de un dispositivo. Entonces hay dos riesgos. Uno es que voy a seguir buscando ese sistema de regulación, ¿se entiende? Y otro, que es muy importante, es que cuando esto se ha comprobado que el sistema de apego influye en el desarrollo del cerebro. Y bebés que han tenido un apego más o menos seguro, más o menos, porque perfecto no existe y tampoco lo necesitamos, ¿vale? Pero más o menos seguro, desarrollan de una manera más útil, funcional, sana, áreas cerebrales. Áreas cerebrales que tienen que ver con la regulación emocional y que tienen que ver con las capacidades mentales superiores, como son la concentración, la memoria, la atención, la reflexión. Entonces, si el bebé se regula a través de un dispositivo, tiene una rabieta, le doy el móvil, quiero que coma, no come, le pongo la tablet, en fin, este tipo de cosas, no solo aprende a regularse a través de un dispositivo, sino que el apego, esta cosa de que el bebé se regule en relación, no se produce, con lo cual el desarrollo de las áreas cerebrales no se produce tampoco. ¿Me explico? Entonces es importante por esas dos cosas, ¿vale? Y además es como fundamental, o sea, el desarrollo de un cerebro es completamente diferente si ha habido, en función del sistema de apego que se haya establecido. Es verdad que luego es plástico, entonces hay esperanza, pero es verdad que es muy importante. Cuanto más pequeños, más importante. Más pequeños incluye los 9 meses, ¿vale? Porque lo que pasa ahí también influye en el desarrollo de su cerebro. Y esto hoy en día podemos decir que está demostrado. Antes eran hipótesis, por observación, pero hoy en día esto está demostrado. Entonces es importante que el bebé llore, es importante que la mamá, el papá o su figura de referencia se acerque, le toque, le mire. Es importante que el bebé explore y rompa cosas. Es muy importante, no que esté delante de una tablet, ¿vale? Porque si no hay zonas cerebrales que no se desarrollan, que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con las cogniciones y tienen que ver con todo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que pasa durante, es decir, para mí, dos cosas fundamentales. Cuando hablamos de adicción o dependencia o uso disfuncional y el circuito de recompensa, efectivamente. Vale. Bueno, el circuito de recompensa es algo que ocurre en el cerebro que genera una dependencia, que es un poco lo que os he explicado antes, que es lo que pasa con la serotonina y con la sensación de bienestar. Si además a esto le metes un contexto donde tú te has regulado a través de un dispositivo,
Y si además de esto le pones que tu identidad te sientes más valorado, más reconocido en relación a la fuera, que es algo fundamental en los adolescentes, que es cómo me veo fuera, cómo soy fuera, no dentro de mi sistema familiar, sino fuera de mi sistema familiar. Esto es una necesidad básica para ellas y para ellos. Si yo ahí me siento bien y dentro de casa o con mi grupo de iguales real me siento mal, pues otros reforzadores, se van sumando reforzadores, ¿no? Cuando hablamos de uso normal, uso patológico. A ver, hay el CIE 11, que acaba de salir ahora, que es el Sistema de Clasificación Diagnóstica de Psiquiatría Europeo, ha incluido el trastorno por videojuegos como, bueno, pues como una de sus categorías problemáticas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y tiene mucho sentido. Lo que sí a nosotros nos parece importante es como la visión, ¿no? Porque si nos quedamos solo en el síntoma, bueno, pues sí, luego voy a hablar de esto, cuando hable de los mecanismos de defensa. Pero bueno, entendemos cómo se van sumando reforzadores y cómo podemos llegar realmente de una manera neurológica a depender de algo que hacemos. Actualmente se habla de adicciones con sustancia y de adicciones sin sustancia. Entonces, otra cosa importante, que creo que no la he comentado antes, que tiene que ver con lo que pasa antes, es la importancia del contexto, ¿vale? Y esto quedó demostrado en un experimento que hizo Bruce Alexander. Es muy interesante porque él lo que hizo antes, cuando la visión de la dependencia y de la adicción era completamente farmacológica, o sea, se generaba una adicción porque había una sustancia que generaba en el cerebro una dependencia a lo que te daba esa sustancia. Entonces él dijo, tenía una visión así como más ecologicista, ¿vale? Más ecológica, y dijo, esto a mí no me encuadra, esto a mí no me encaja del todo. Entonces hizo un experimento, le tocaron a las ratas, como siempre. Esto habría que revisarlo porque son siempre las mismas. Entonces, cogió a un grupo de ratas, las puso en un lugar y les puso una sustancia, un líquido, un agua, con una sustancia que generaba adicción. Y estuvieron ahí un tiempo. Y la gran mayoría de las ratas generaron adicción a esa sustancia, ¿vale? Entonces luego cogió a otro grupo de ratas y las puso en un lugar con la misma sustancia y el mismo líquido, pero en vez de ponerlas en un lugar así como soso, pues las puso así como con su césped, como con sus ruedas, ¿sabes? Sus cositas donde ellas podían como un contexto como más adecuado, ¿no? Y para sorpresa de él no, pero sí de muchos, se descubrió que en ese segundo grupo de ratas solo una minoría generó adicción a la sustancia y había un número menor significativo de ratas que no habían generado adicción. Entonces él aquí dijo, pues el contexto es importante. Y voy a decir una cosa que, bueno, con respeto, porque creo que se puede aprender como de todo. Pero ¿sabéis a quién no le gustó nada estos resultados? Incluso llegaron a boicotear su publicación. Ay, gracias, así no lo digo yo y no me... como está grabado. Efectivamente, los resultados de este experimento tuvieron muchos problemas a la hora de publicarse, precisamente porque ponía sobre la mesa algo donde el control no lo tenían agentes externos, sino la propia persona, ¿no? Y las propias familias y la propia sociedad en sí. Pero bueno. Bueno, ¿qué es lo que pasa durante? ¿Cuándo hay un problema con esto? Os voy a contar algunas de las... Bueno, voy a contaros también una diferencia, ¿vale? Porque cuando hablamos de trastorno por videojuegos, de verdad, cuando digo trastorno patológico, es como una situación que merece la pena mirar y trabajar. Y podemos aprender, ¿vale? Me he quedado en blanco. Bueno, espera. A ver, cuando hablamos de trastorno... Cuando hablamos de trastorno por videojuego hay una diferencia que es importante que tengamos en cuenta a la hora de intervenir. Y es que una cosa es la adicción a Internet y otra cosa es la adicción en Internet. Por ejemplo, nosotros en nuestro servicio trabajamos con la adicción a Internet, porque es un servicio de adicciones tecnológicas. Entonces, una de las cosas que es nuestro objetivo es como especializarnos en lo que se pone sobre la mesa, en lo que pasa en la familia en torno a estos temas, de manera especializada, ¿vale? Entonces, la diferencia entre adicción a y en significa que una cosa es que tú tengas una dependencia
como por ejemplo a las apuestas o por ejemplo al sexo, y uses Internet para actuarla, pero que si no estuviese Internet, pues ya te buscarías la vida, ¿no? Como le darías ahí como una salida, independientemente de Internet o no. Y otra cosa es la adicción a Internet, que es una dependencia que se crea con las características propias de Internet o las nuevas tecnologías. ¿Vale? Entonces nosotros, bueno, ya sabemos todos que es muy raro que te llegue un caso donde solo le pase una cosa. O sea, normalmente te llegan familias y les pasan 20 y relacionadas y ahí hay que ver, ¿no? Un montón de cosas, efectivamente. Entonces ahí, bueno, pues valoramos, ¿no? Pero sí es verdad que hacemos esta distinción, ¿vale? Muchas veces te llegan adolescentes que a lo mejor, o por ejemplo, la acción de la violencia a través de Internet. Para nosotros eso marca una diferencia. No significa que no trabajemos con ello, pero sí vemos si también hay una dependencia a Internet. Porque claro, sabemos que actualmente el Internet te abre un mundo de posibilidades, todas. Y lo que antes hacías en tu entorno habitual, pues ahora lo puedes hacer en la red. Con las características de que la red te permite hacerlo en todo momento. Es decir, por ejemplo, un tema que yo creo que estaremos todos y todas de acuerdo en que es muy importante, y sobre todo hablando de los adolescentes, ¿qué pasa con el grupo de iguales? Es qué pasa con el bullying, ¿vale? Yo estoy feliz de que esto esté sobre la mesa y de que se esté trabajando, porque realmente es una situación que afecta mucho a la persona. Yo diría a todos, tanto a los agresores como a las víctimas. Todos salen perdiendo y todas salen perdiendo. Entonces es como importante, ¿no? Y actualmente está. Entonces antes el bullying se ejercía en el parque, en la calle o en el aula o en el patio, y ahora el bullying se puede ejercer en todo momento, porque las redes se prestan a eso. O así la violencia, ¿no? O la agresión, la agresividad. Pero bueno, nosotros eso, o sea, una cosa es, insisto, lo que os quiero transmitir de esto, importante es como, una cosa es que me pase algo y use Internet para hacerlo, y otra cosa es que Internet sea lo que me pase. ¿Vale? Y ahí el tratamiento es distinto. En algunas cosas es lo mismo, pero en otras cosas es diferente. No es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es normal lo que pasa? Normal. No me gusta nada la palabra normal, porque considero que es normal, no sé. Hay tantas diferencias, ¿no? Que no sé qué es normal y bueno, y a medida que pasa el tiempo, cada vez lo que antes era normal ahora es anormal, y lo que antes era muy anormal es como súper normal, ¿no? Pero bueno, vamos a entender normal como funcional, ¿vale? Como que uno esté más o menos bien, ¿vale? Como más o menos así como seguro. Más o menos funcional, porque siempre funcional es imposible también, ¿no? Claro, es que a veces tenemos ahí como una expectativa, ¿no? Y el problema es la expectativa, no lo que pasa. Bueno, hay tres factores principales, tres factores muy importantes a la hora de ver cuándo hay un problema con esto, que es el control que tengo sobre el comportamiento, sobre el uso que hago de las nuevas tecnologías. Es decir, yo me propongo hacer una partida y estar jugando 1 hora, y estoy jugando 3. ¿Vale? La falta de control, o me conecto al móvil y yo no elijo cuando me conecto al móvil o uso Facebook o uso mis aplicaciones. Yo tengo una idea, pero luego la realidad es otra. Y, por supuesto, no esperéis que luego ellos y ellas sepan el tiempo que han estado. Porque, claro, seguramente te mentirán o ellos mismos se engañan. Porque una de las cosas que pasa con las adicciones es que no hay conciencia del problema. ¿Vale? La falta de control. Otra cosa importante es la alteración que produce en la vida diaria de la persona. Que el uso que se hace de los dispositivos, de las pantallas, perdón, provoque una alteración significativa en la vida de la persona, es decir, en sus hábitos del sueño, en su alimentación y en sus responsabilidades. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos llega el adolescente y nos llega diciendo, yo no tengo ningún problema, lo cual es lo lógico y lo esperable. Pero nosotros analizamos como estas diferentes partes de su vida para ver si están afectadas por el uso que hace de los dispositivos. ¿Vale? Y la tercera cuestión es el aumento del comportamiento, ya sabemos comportamiento, ¿vale? Emoción, pensamiento, conducta, sensación. El aumento del comportamiento, es decir, del uso de las nuevas tecnologías, a pesar de las consecuencias negativas.
¿Cuáles son las consecuencias negativas? Pues esto de la alteración en su vida diaria, ¿vale? Porque luego está como este engaño, ¿no? Este engaño que es como pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que ellos te dicen, pero si es que yo lo que quiero es jugar y no estoy haciendo nada malo. Claro, entiendo perfectamente que lo veas así, pero a la larga están desmotivados. Yo diría cuasi deprimidos, que no se debe solo al uso que se hace de las nuevas tecnologías, también se deben a otras cosas, pero también al uso de las nuevas tecnologías. Lo veremos en el después, en qué es lo que pasa cuando hay una dependencia, qué efectos tiene en la persona. Pero claro, es importante analizar los efectos a medio y largo plazo, porque a corto plazo a ellos les parece fenomenal, y a ellas, ¿no? Es como, pero si yo hablo con gente, si, estamos de acuerdo que estamos hablando de un uso disfuncional. O sea, que tener tus amigos en la red, que jugar a tus videojuegos y hacer tus cosas está fenomenal. El tema es cuando por hacer esto dejas de hacer otras cosas que necesitas para desarrollarte y para ser tú mismo. Entonces, claro, ellos te dicen, pero si yo no hago nada malo, pero si yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? Y además tiene esto como, cuando tomas una sustancia tóxica, es como más fácil la toma de conciencia, ¿no? Aunque esto es relativo, porque ¿cuántos de vosotros trabajáis con adolescentes que fuman porros, marihuana, y te dicen que no pasa nada? Y entonces tú luego le explicas lo que pasa y te dicen, te miran como diciendo, es mentira. Pues tú dices, bueno, vamos a ver. Y ahí es muy importante el qué, la relación terapéutica. Porque claro, no confía en ti. Entonces ahí el tema no está en explicarle más o en decirle tú que vas de sabio, ¿sabes? Porque entonces va a confiar menos en lo que le digas. Entonces ahí es como trabajar la relación, trabajar la confianza, ¿vale? Estoy adelantando cosas porque no, así como por si no me da tiempo, pues haberlas dicho. Bueno, entonces, uso patológico, la falta de control, la alteración significativa en la vida diaria. Una cosa es lo que te dicen los papás y las mamás, otra cosa es lo que te dice el adolescente y otra cosa es lo que valoras tú. ¿Me explico? Porque la alteración significativa en la vida diaria, los padres y las madres tienen información, pero también tienen su percepción subjetiva. ¿Vale? Entonces, lo que para ellos puede ser una alteración significativa, para el adolescente, desde luego, no lo va a ser. Entonces, ahí es importante, bueno, la valoración profesional, ¿no? Que se vea ahí, sí, tal. Y el aumento del comportamiento a pesar de las consecuencias negativas. ¿Vale? Bueno. Vale, mecanismo de defensa. Esto es interesante. Yo esto lo extrapolaría a cualquier tipo de dependencia, entendiendo dependencia no solo por sustancia o no sustancia, sino también una dependencia a lo material, a los objetos y también una dependencia a las relaciones o a las personas. Que los mecanismos que juegan son muy parecidos y este es uno de ellos. Es como cuando dependemos de algo, cuando necesitamos algo, estamos volcando sobre eso, ese objeto de la dependencia, necesidades, carencias, que no podemos satisfacer. Entonces las satisfacemos a través de la dependencia. Por ejemplo, si tenemos, dependiendo de cada caso, porque hay que analizar cada caso y cada persona y cada sistema, en fin, muchas cosas. Pero si tenemos a un adolescente que tiene una dependencia de los videojuegos, es muy importante ver cuáles son las necesidades que esos videojuegos, que ese uso que está haciendo de los videojuegos, qué necesidades se están cubriendo, porque eso nos va a dar la pista. Esto también vale como papás y mamás, donde el tema no es deja el móvil, el tema es, ¿os acordáis? Ver, comprender y acompañar. El tema es ver para qué le está sirviendo. Y eso, para lo que le sirve, instaurarlo dentro de la relación. ¿Vale? Dentro de la familia, o si es terapéutica como profesional, igual. ¿Vale? Entonces, si él necesita reconocimiento, pues le tendré que reconocer, que es un trabajo complejo, ¿eh? No quiero decir que sea fácil, porque claro, reconocer sin adular, ¿vale? O sin decirle sí a todo, no, eso no es reconocer, eso es fusionarte, simbiotizarle y darle la razón y no poner límites, que es muy normal, ¿eh? A mí me pasa constantemente. Pero el tema está en revisar eso, ¿vale? O si lo que necesita es valoración, pues necesitará que le valoren. ¿Alguna vez os ha pasado en una terapia familiar que le habéis dicho a los papás, dime cosas buenas de tu hijo o de tu hija?
y no han dicho nada. Claro. Y el niño o la niña está presente en ese momento que tú dices, mira, como mínimo que ha venido, ¿no? O sea que ya nos da información de que algo pasa. Claro, y ahora ese adolescente se va a las nuevas tecnologías y es un crack. Pues no me extraña que se vaya a las nuevas tecnologías, porque si en su o a lo que sea, porque si en su familia nada bueno, nada, ¿eh? A mí me ha pasado. ¿Vale? Luego aprendí a hacer esta pregunta sin los adolescentes delante, porque dije, claro, que vayan a decirme nada y que el otro lo escuche, que ya lo sabrá, ¿eh? Que ya le habrá llegado. Mecanismo de defensa. Siempre nos defiende de algo, nos defiende de un peligro. Hay que ver cuál es el peligro. ¿Vale? Y cuando hacemos el tratamiento, nuestro tratamiento no es vamos a reducir el uso de las nuevas tecnologías. No es el primer paso, en absoluto. De hecho, nos parece perjudicial, porque si el uso de las nuevas tecnologías le está valiendo para algo, primero vamos a ver para qué le vale. Luego vamos a instalar recursos, maneras alternativas para que cubra esas necesidades. Y cuando eso esté instaurado, entonces iremos a reducir el comportamiento o el uso disfuncional. Es fundamental. O sea, si una persona se está sosteniendo con algo, con una muleta, vale que la muleta sea mala o tenga consecuencias negativas, pero yo creo que estaremos de acuerdo en que sin la muleta es peor. Sin la muleta es peor. Entonces, la muleta es como la mejor opción que encuentra la persona, consciente o inconsciente, para seguir viviendo. Entonces, cuidado cuando toquemos las muletas, porque antes de tocar la muleta hay que darle otra cosa. Otra cosa, la muleta, como bien se puede ver, es algo externo. Entonces, la idea es que ese sostén sea interno. Insisto, trabajamos con adolescentes, donde ese sostén interno ya pueden empezar ellos a tomar conciencia. Si el niño tiene 3 años, pues hay que buscarle muletas que le sostengan. ¿Me entiendes? ¿Me explico? O sea, no es la misma responsabilidad la que le puedes devolver a un adolescente que la que le puedes devolver a un niño más pequeño. O a un adulto, que ya entonces es toda. ¿Vale? Eso es lo que diferencia a un adulto de un menor, es la responsabilidad. Que el adulto es responsable de sí mismo, de sí misma. El menor no, o la menor no, no del todo. Cuanto más edad, más. Cuanto menos, menos. ¿Vale? También es más importante la intervención con el entorno, ¿no? Nosotros en el servicio, en la medida de lo posible, siempre incluimos a la familia en el tratamiento. O sea, el tratamiento es terapia familiar, terapia con el adolescente y terapia de grupo con los adolescentes, que funciona fenomenal, funciona genial. Es como, a mí me cuesta mucho tolerar los sentimientos de amor, porque es como que los quieres tanto, porque los ves como cuando se les da un espacio donde pueden ser, donde no se les juzga, donde no hay juicio, dicen cosas que son de una sabiduría increíble. Entonces, claro, no es lo mismo que tú le digas a un adolescente, ay, hay que ver cómo tratas a tus papás, ¿eh? Jo, pues esto no les tiene que hacer sentir bien, ni a ti tampoco, no sé qué. A que el adolescente diga algo en este sentido, ¿no? A que otro adolescente diga, joder, pues mis padres, hombre, son como son, pero no creo que tampoco sea, ¿sabes? Y el otro adolescente pues lo escucha como con todos los ojos y todos los oídos, ¿sabes? Aparte de que luego se crea como un tema de grupo que le sostiene mucho. Entonces, insisto, siempre como la intervención con la familia, ¿no? Y con sus figuras de referencia. Es un mecanismo de defensa, o sea, la pregunta no es, quiero quitar el móvil, ¿cómo se lo quito? La pregunta es, ¿para qué le sirve? Y vamos a ver para qué le sirve. Y luego vamos a ver esas necesidades, cómo se pueden cubrir de una manera más funcional. Y esto lo trabajamos con los papás y las mamás. ¿Vale? Porque ellos vienen como, claro, pero es que si le digo que vaya a comer y está jugando a la consola y no quiere, pues entonces... Y esa es como la figura, ¿no? Ese es como el discurso. Entonces es como, eso es un bucle. Eso no tiene solución. Hay que cambiar el contenido y hablar de para qué le sirve y hablar de necesidad, de necesidades. Porque si no le sirviera, no lo haría. O haría otra cosa. ¿Vale?
Hay un tema que se ha comprobado y es interesante, a nosotros nos es muy útil ponerlo sobre la mesa, que es que después de un largo periodo de exposición a los dispositivos, este periodo de exposición cambia en función de la edad, ¿vale? De los 0 a los 3 años, esto depende siempre de cada caso, ¿eh? No lo toméis como verdades absolutas porque no es cierto, pero sí nos da una referencia. Entre los 0 y los 3 años, el tiempo de exposición a los dispositivos que se recomienda es, efectivamente, 0. Efectivamente. A partir de los 12 años, el tiempo de exposición a partir del cual se producen consecuencias negativas son 2 horas. Más de 2 horas se produce en el cerebro un estado mental que se llama cansancio, o se ha denominado cansancio tecnocerebral. ¿Vale? Este estado mental tiene una serie de características, que son estas que veis ahí. Bueno, algunas de ellas. En realidad no están. Me he confundido con otra diapositiva. Son otras cosas. El cansancio tecnocerebral es un estado donde lo que se produce es hiperactividad, confusión, irritabilidad, susceptibilidad, que tiene que ver con irritabilidad, ¿no? Cansancio, confusión, irritabilidad, susceptibilidad, hiperactividad. Entonces, cuidado con que estamos confundiendo los comportamientos, porque esto se puede confundir con otros diagnósticos que se nos pueden venir a la cabeza, ¿no? Con relativa facilidad. Y lo que puede estar pasando es un estado generado por el uso que se están haciendo de los dispositivos. Entonces, nosotros con las familias trabajamos mucho que negocien el tiempo de uso y que es mejor que sea fraccionado a que sea continuado, ¿no? Que estén una tarde 4 horas jugando. Y si no se puede conseguir, pues que después de esas 4 horas no vayan a negociar con el adolescente, porque es posible que esté en un estado de susceptibilidad, de irritabilidad, donde le resulte muy complicado entender lo que le quieren decir. ¿Vale? Entonces, otra cosa que hacemos con los tiempos es que las familias negocien con los adolescentes, por ejemplo, cuánto dura una partida, ¿no? Porque tú puedes decir, pues vas a estar 1 hora, ¿no? Esto se negocia, ¿no? Estas cosas de la comunicación, la negociación, los límites, las normas. Entonces, como tener en cuenta cuánto dura una partida, por ejemplo. Porque si tú estableces 1 hora y la partida dura 45 minutos, pues cuando vas a la hora y está en mitad de otra partida, pues es muy difícil que quiera dejarla. Entonces, como tener estas cosas como en cuenta, ¿no? Bueno, consecuencias que pasan con todo esto. Un tema fundamental que yo creo que la palabra se queda corta para lo que representa, que es el tema de la autoestima. Que es algo que está sobre la mesa con todo el uso que se hace, el mal uso o el uso disfuncional que se hace de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque a veces lo que genera es una falsa autoestima, es una falsa seguridad. Es decir, yo estoy muy seguro jugando y en el juego me siento que lo hago bien, lo cual es cierto, pero eso no significa que tenga una autoestima sana, porque la autoestima, o por ejemplo en las redes, ¿no? Los seguidores de Instagram o los amigos de Facebook, ¿no? Entonces tú ves una persona que en Instagram tiene muchos seguidores, se gana dinero con esto, que esto es importante también tenerlo en cuenta. Los youtubers, ¿no? Los seguidores, los Instagram, los amigos en Facebook. Y entonces es como una aparente seguridad, pero exclusivamente aparente. ¿Por qué? Porque necesita de esos seguidores. Porque ¿qué pasa si le quitan los seguidores? Que entra en depresión. Depresión dicha como de forma coloquial, no como algo, ¿sabes? Entra como en crisis. Y entonces es como, ¿y entonces tu seguridad dónde está? Está afuera. ¿Me explico con el afuera? Está en lo que obtengo afuera. Y eso es importante, pero cuando es lo único es una débil autoestima. Porque la autoestima fuerte tiene que ver con el afuera e imprescindible con el adentro. A mí me encantaría que en Facebook hubiese una opción que fuese me gustó. Porque siempre es externo, es que eres para los otros. De tal forma que se puede llegar a lo que considero que está pasando de alguna manera, que es que si no publico algo es como si no ocurre. O sea, estoy viviendo algo y lo publico.
Y a ver, que se puede publicar, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no estamos perdiendo algo? Algo que tiene que ver con nosotros, o con nosotras. O sea, es como el otro día en una sesión, a lo mejor apunto, porque esto está dicho adaptado al contexto y al encuadre terapéutico, ¿no? Pero creo que hay un mensaje importante. Una persona con una dependencia me decía, es que la otra opción es estar sola. Y entonces busco no sé qué, hago. Y entonces el tratamiento era como, es que es cierto. Es que en un momento estamos solos, solos con nosotros. Que somos algo, por cierto. Que es algo, y es algo importante. Entonces es como este miedo a la soledad, que es como, no, pero hay relaciones, puedes hacer... No, no, no. Efectivamente, soledad. Soledad contigo. Eso es una parte importante de la autoestima. La autoestima sólida sostiene la soledad. No se está solamente solo, valga la redundancia, pero puedes estarlo. Y no es peligroso estar solo o sola. Es confortable, es tranquilo, es seguro. Y esto con los adultos y con los adolescentes ya empiezan a aprenderlo, pueden empezar a aprenderlo esto, y es importante. Bueno, lo que falta un poco es hablaros de qué hacer, ¿no? Pero es un poco, yo creo que ha sido una constante, ¿no? En la sesión. Es como importante... mira, bueno, este es lo que hablábamos de que te llega a la persona o te llega a la familia con las nuevas tecnologías, ¿no? Mi hijo juega a videojuegos. Bueno, la verdad que las situaciones son severas, ¿eh? O sea, tenemos adolescentes que no van al colegio porque se quedan jugando. Lo que pasa, que claro, ellos te llegan, claro, es que le gusta mucho jugar, es que juega mucho tiempo, es que está todo el día conectado a las redes. Entonces, eso es como la punta del iceberg. Eso es lo que se ve, eso es lo que se habla. Pero no pasa eso solo. Y esto lo podemos decir... eran hipótesis antes, hoy es una realidad. O sea, pasan otras cosas, siempre. Otras cosas que tienen que ver con lo que hemos hablado. El estilo de apego, el contexto, la educación, relaciones familiares, la identidad, el sistema de creencias, las estrategias de regulación emocional. Son otras cosas. Las que están sosteniendo o las que están, yo incluso me atrevería a decir, produciendo eso que se ve. Esto es fundamental. Es verdad, por ejemplo, nuestros servicios como, servicio de atención en adicciones tecnológicas. Sin embargo, es como un lugar donde se nos hace imprescindible, yo diría que todos, en todos los lugares lo son, contemplar otras cosas. No solo el uso que se hace de las nuevas tecnologías. O sea, si queremos influir en el uso, tenemos que tener en cuenta otras cosas que pasan. El grupo de iguales, la autoestima, las relaciones familiares, los duelos, la violencia. O sea, son cosas que están sobre la mesa y cuando rascas un poquito salen. Y es lo que está sosteniendo ese uso tan disfuncional, ¿no? Tan problemático que se hace de los dispositivos. ¿Paso? ¿Sí? Vale. Tratamiento. Pues mira, están puestos por orden, ¿eh? Y lo primero, la relación. La relación. Es fundamental. Esto también lo trabajamos con las familias, ¿eh? Cuando viene una familia, no me vale nada, porque no sé qué, les das pauta y lo han hecho todo. Pero luego te cuentan ejemplos y dices, no lo han hecho. O sea, porque es lo que me están contando. Pero bueno, con mucho respeto, ¿eh? Porque yo de verdad que una gran admiración. Es verdad, con muchísimo respeto. Pero bueno, la pregunta, o una pregunta que siempre es la misma, que es, ¿cómo es la relación? No vamos a hablar ni de límites, ni de normas, ni de cómo ponerlos, ni de negociarlos antes, ni de entenderles, ni de validar. ¿Cómo es la relación? Él o ella, no si le comprendes. La pregunta no es si le comprendes, que uno subjetivamente puede pensar muchas cosas. La pregunta es, ¿se siente comprendido por ti? Si la respuesta es no, ese es el primer paso. Vamos a trabajar sobre eso. Luego ya veremos de cuántos son los tiempos de uso. Luego ya veremos. Primero vamos a trabajar la relación. Y como profesionales igual.
al menos desde mi subjetividad, ni desde mi punto de vista, como profesionales, es ¿qué está pasando con esta familia? La primera pregunta es ¿cómo es mi relación con ella? Insisto, ver, comprender y acompañar. No es darles la razón, no es decirles lo que quieren oír o lo que necesitan oír o ellos creen que necesitan oír. No es atender a sus demandas. Sí es verles, que se sientan comprendidos, que se sientan seguros en la relación, y la seguridad tiene que ver con la verdad, con lo que ocurre. ¿Cuántas veces hemos podido comprobar? Bueno, esto pasa mucho con los menores, ¿no? Que cuando tienen los límites claros, están más seguros y funcionan mejor. Pues con la terapia es igual. Con la terapia es igual. ¿Sabes? A veces son como los problemas con los límites y a veces el tema está en que sean claros. Y esto les ayuda, y esto les coloca. Y si salen emociones, vamos a ver qué emociones traen. Y las validamos, las legitimamos. Siempre podemos legitimar la emoción. Otra cosa es que nos parezca que lo que hacen con su emoción, no sé si les compensa, pero esto lo deciden ellos. Pero las emociones siempre se pueden entender, porque es normal que si uno no está a gusto, se enfade, o esté triste, o lo que sea. Las emociones son evolutivas, son sanas. Ya dijo Darwin, se conserva lo útil, lo que no es útil se desprende, ¿no? Pues las emociones las hemos conservado a lo largo de toda la evolución, con lo cual ahí hay un mensaje muy importante, que es que las necesitamos. Me lo voy a comer. Bueno, perdón. Entonces, la relación en el tratamiento es fundamental. La validación es esto que estoy diciendo de legitimar. Instalación de recursos, por supuesto, antes del control estimular, que es controlar los tiempos de uso, los lugares donde hace un uso disfuncional de lo tóxico, en este caso el uso de las nuevas tecnologías. Antes instalamos recursos, alternativas, las muletas. Antes de quitarle la muleta, le damos otra. Y ensayamos la muleta que somos nosotros mismos, que somos una muleta también, para nosotros, no para los demás, porque los demás tienen la suya. Cuando somos papás, mamás o terapeutas, pues acompañamos, pero tampoco somos su muleta, no dependen de nosotros. Para nuestro narcisismo, que quiere ser como algo para los demás, lo siento, no somos nada, ¿vale? Lo somos todo para nosotros, para el otro, nada, lo siento, ¿no? Es como, al ego esto no le gusta mucho, pero bueno, vamos trabajándolo ahí poquito a poco, así como con cariño, ¿no? También al ego, que también está ahí por algo, ¿no? Siempre con afecto. Límites, autoridad, negociación y oportunidad. La crisis como oportunidad, el conflicto como oportunidad. Yo lo digo siempre, o sea, la palabra conflicto, los chinos, no sé, nunca sé si son los chinos o los japoneses, pero bueno, lo oriental, que tienen como una tradición así como muy consciente, ¿no? Entonces es como, pues vamos a ver, ¿no? Pues ellos la palabra conflicto la escriben con dos cosas, ¿no? Estas letras que tienen ellos, muy chulas, ¿no? A mí me parecen muy chulas. Una es peligro y la otra es oportunidad. Y aquí hay un mensaje importante, y es que una crisis, un conflicto, siempre es una oportunidad para aprender algo que no sabemos y que es importante que lo sepamos. Por eso tenemos el conflicto. Porque si lo supiésemos, no habría conflicto, fluiríamos. ¿Conocéis el libro de El fluir, de Csikszentmihalyi? No me pidáis que os describa el nombre, por favor. Pero si ponéis el fluir, él describe de una forma magistral en qué consiste el estado de flujo, ¿no? El estado del fluir, que es este estado donde las cosas pasan, donde las cosas ocurren, donde las cosas son no fáciles, pero sí son obvias, son como las cosas ocurren, las cosas van pasando, no nos quedamos estancados. Él lo describe de una forma, y además es un libro muy antiguo, o sea, ya tenía como un conocimiento muy consciente, ¿no?, de las cosas que pasaban. Pues eso, si estuviésemos fluyendo, no hay un conflicto, no nos atascamos, fluimos, ¿no?, como dice la palabra. Entonces, cuando nos atascamos, es porque algo podemos aprender. Y esto es fundamental. Bueno. Los beneficios, ¿no? Los beneficios de trabajar esto. Pues en todos los sentidos, prácticamente. Autorregulación, conciencia corporal.
fundamental. Yo creo que el cuerpo es el gran olvidado de la terapia. Empezamos con los comportamientos, con la conducta. Nos ha costado incluir las emociones, pero creo que lo hemos conseguido. Lo cognitivo también tenía muy buena prensa, pero el cuerpo es como el qué, ¿no? Como es la gran desconexión, ¿no? Y si queremos conectar, que tiene que ver con la conciencia y con este estado de fluir, tenemos que saber qué sensaciones tenemos. Porque el cuerpo siempre da una información importante. Hay un libro de Alice Miller buenísimo que se llama El cuerpo nunca miente. Y aunque solo fuese por el título, el libro merece la pena. Pero no solo por el título, también es interesante. Y es cierto, el cuerpo nunca miente. Y además el cuerpo te da una información que no te dan otras cosas, como por ejemplo la mente o la conducta, que es que el cuerpo siempre mira por uno. Lo que te dice el cuerpo siempre mira por ti. Siempre. El cuerpo no te falla. La mente a veces sí nos falla. Nos puede así como engañar un poquito, ¿no? Y nos puede decir, no, es que esta persona necesita esto, o no, es que a ti... No, el cuerpo no miente nunca. Por eso es tan importante trabajar con la escucha al cuerpo, de verdad, el cuerpo como algo físico, que no es algo así como místico, es como muy físico, ¿no? El cuerpo tiene que ver con la barriga, con las sensaciones, ¿vale? Que no solo las tenemos en la barriga, las tenemos por todo el cuerpo, pero estamos como un poquillo desconectadillos, ¿no? Y desconectadillas, porque tampoco nos han enseñado, no nos han educado, ¿no? Bueno. ¿Paso? ¿Sí? Vale. Esto es, ¿no? Como la importancia de... O sea, podemos elegir lo que hacer, podemos elegir cómo plantar, y en función de eso tendremos una cosecha u otra. O sea, podemos elegir cómo preparamos el terreno, pero luego las consecuencias son en función de cómo hayamos plantado. Y es como, no solo esto es como qué plantamos como terapeutas, o qué plantamos como papás o mamás, sino que también hay una siembra que es interna, que también es como qué plantamos para nosotros. Y como poner conciencia, ¿no? Sin juicio, sin castigo de, lo estoy haciendo mal porque soy malo o mala. No, eso nos quita fuerza, con conciencia, dándonos cuenta, ¿no? Para que podamos elegir. Porque muchas veces lo que tenemos es el resultado de algo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué estamos haciendo y elegimos conscientemente, ¿vale? No como por impulsos o sin darnos cuenta y culpando a otros, ¿no? Que esto no es, bueno, tiene sus ventajas, ¿no? De que a veces uno echa balones fuera, pero no da resultados. No cambian las cosas porque otros cambien, cambian las cosas porque uno actúe, ¿vale? Esto lo trabajamos con los adolescentes, esto lo trabajamos con las figuras de referencia, mamás, papás, y esto lo trabajamos como profesionales también. ¿Vale? Y yo diría que nada más. ¿Vale? Muchas gracias, José. No se oye. Este sí. Muchas gracias, José. Qué maravilla, la verdad. Y nada, nos hemos quedado con poquito tiempo, pero seguro que hay alguna pregunta. O ha estado tan bien explicado que no hay ninguna pregunta más bien, ¿verdad? Gracias, Goyo. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un placer escucharle y ver un foco diferente de oír hablar de adicciones tecnológicas, que no sea hablar del síntoma y entender un poco lo que es la relación y bueno, todo lo que ha hablado José. La verdad es que ha sido súper enriquecedor y no sé, poco más puedo decir. Si os quería... ¿Una pregunta por aquí? Hay una pregunta ahí. A ver, en vuestra experiencia, ¿cuál es la muleta sustitutiva de la que hablas? Que os haya funcionado mejor cuando la familia, los padres están en otras con muchas dificultades, ¿no? ¿Cuál sería esa muleta de la que hablas como segundo paso para que ellos puedan? Pues mira, así
Yo creo que esa es una buenísima pregunta para hacerle a ellos y construirla con ellos y con ellas, ¿no? Con los adolescentes, ayudándole a comprender qué es lo que pasa con lo que hacen a corto, medio y largo plazo, ¿no? Sin presión, solamente con conciencia, ¿no? Y que ellos elijan qué muleta quieren y nosotros respetarlo, que es muy difícil. Al menos a mí me resulta muy difícil respetar lo que es diferente a mí, a veces. Pero respetarlo y ayudarles, comprenderles, verles y acompañarles. Es como una gran pregunta. Y lo que para nosotros es terapéutico es generar un espacio sin juicio, de respeto, donde poder hacerla. Y darles un lugar para que puedan contestarla. Sin decirles nosotros, ah, pues no, ah, pues sí, ah, pues esto mejor que esto. Es como acompañar ahí, ¿no? Y sostener. Sostener desde la no acción, que es la gran acción. Como en el espacio, ¿no? Darles espacio para ser, porque si lo ocupamos, pues no son, y están así encerraditos, ¿no? Como los conocemos, que están así, que cualquiera les saca algo, de que contesten. Primero es como darles la confianza para que puedan salir, y cuando salen, que ellos vayan decidiendo, que como adolescentes ya deciden, ¿no? De nada. Gracias. Habías comentado que también trabajáis en grupos. Sí. ¿Qué son más? ¿Grupos casi de autoayuda o están dirigidos por profesionales? Y si es este el caso, ¿qué temas trabajáis? Pues sí, siempre, o sea, son grupos terapéuticos, es terapia de grupo, donde se hace coterapia, 2 profesionales y el grupo de adolescentes. Entonces, elaboramos el grupo teniendo en cuenta como diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la edad, la problemática, en fin, como cosas de cada caso, ¿no? Cuando tenemos un grupo que pensamos que, bueno, pues que lo creamos, entonces es como un espacio donde no es como un taller, que también no os he contado nada del servicio, en fin. Pero bueno, lo podéis buscar por internet, si queréis. Y ahí está la información, ¿vale? Porque claro, tenemos un servicio de prevención y otro de tratamiento. Entonces, el servicio de prevención son talleres y en el servicio de tratamiento es donde está enmarcada la terapia de grupo y es distinto. Porque en un taller, pues tú pones dinámicas y trabajas pues cosas, ¿no? Inteligencia emocional, no sé qué, en fin, como diferentes temáticas, sexualidad, en función también, ¿no? de las personas o los adolescentes que compongan el grupo. Pero la terapia de grupo es distinta, es como, así como una cosa general que podría decir, es como menos directiva y trabajamos más el espacio. En un taller es más directivo porque tú propones dinámicas, porque no hay una relación que pueda sostener el espacio. ¿Me explico? Es como el espacio, si no hay confianza, se puede ver como tensión o como incomodidad. Entonces, en un taller es como más, pues llevamos una actividad, pues tal, y todo lo hacemos como con, bueno, el objetivo, ¿no? Como desde este lugar de respeto, ¿no? Pero es como más, está más organizado. Tú les propones actividades, luego trabajas la relación entre ellos, qué sale, qué dicen, pero en una terapia de grupo, insisto, se construye teniendo en cuenta a los integrantes, a los miembros, y es como menos directiva. Trabajamos más el espacio, donde puedan hablar, donde lo que digan lo trabajamos en el grupo, no les dices tú lo que opinas, ¿no? O lo que consideras, sino que es más, trabajas con la relación en el grupo. No sé si te contesto. Son grupos terapéuticos, terapia de grupo. Y dentro de los grupos terapéuticos hay mucho... Perdón, dentro de los grupos terapéuticos también hay muchas maneras de hacer un grupo terapéutico. Por eso te preguntaba, me dices que son menos directivos, con lo cual entiendo que sí que realmente es más que ellos construyan el grupo. Eso es. Dependiendo de cuáles quizás son sus necesidades. Entonces, claro, el estructurar un grupo así tampoco es una cosa fácil. No sé si son circulares o, ¿sabes? Se me plantean muchas dudas que dudo que puedas resolver ahora. Pero sí, como esto es interesante, ¿no? Los temas que salen son los de ellos y los de ellas. Ellos eligen en los contenidos. Y nosotros, nuestro trabajo es como darle un espacio a eso, que es muy complicado para mí.
pero es el gran trabajo, ¿no? Pero son ellos los que sacan los contenidos. Hola. Que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, la verdad, porque por la perspectiva además así que has dado de no verlo todo como patológico, como feo, ¿no? Como desagradable, ¿no? Y poder ver alternativas. Me quedan un montón de dudas, pero bueno, las dos así que me vienen más es cómo se trabaja lo corporal, o sea, cómo conectas con lo emocional, pensamiento al cuerpo, ¿no? Y cómo ellos lo reciben, porque a mí esa parte me cuesta mucho que ellos conecten con lo físico, ¿no? Más los adultos que los chicos, los adolescentes, sí. Y luego me he quedado con la idea esta de no hacer. Es decir, cuando vienen con la angustia de una preocupación, de que están obsesionados porque dejen las tecnologías, el móvil, lo que sea, ¿cómo les dices? Es que si vas a estar en este punto, no lo hagas. O sea, cuando yo digo alguna pauta parecida a esa, los padres no me lo reciben. O sea, quiero decir, vengo aquí para que me digas lo que tengo que hacer, no para que me digas que no haga nada. No sé cómo transmitir esa idea, ¿no? Del dejar o del retirarte, ¿no? Creo que estás apuntando a situaciones súper normales y súper frecuentes del día a día de nuestro trabajo. O sea, creo que eso pasa, lo que estás comentando pasa constantemente. Entonces, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto. No quiero dar una respuesta simple a una pregunta compleja, pero voy a responder un poco cosas que yo creo que pueden, en la medida de lo posible, que pueden ser útiles, pero la situación es compleja, ¿no? Y ahí entramos todos y todas en un proceso de elaboración de la relación terapéutica, que es un proceso, no es una contestación o es una respuesta, ¿no? Entonces, cuando ellos vienen con esta demanda, yo creo que puede ser útil dependiendo de cada caso, y también dependiendo de uno mismo, de cómo esté ese día, que si no lo vas a decir desde un lugar de respeto, mejor no hacer nada, ¿sabes? Y escuchar. Y poner algún límite si no queremos que te vomiten todo eso que traen y luego nos lo quedamos nosotros, ¿no? Y estamos ahí como que nos hemos quedado con la angustia, ¿no? Pero creo que esa angustia tiene mucho que ver con querer responder a su demanda. Y eso tiene que ver con nosotros. ¿Qué pasa en nosotros que pretendemos responder a algo que no tenemos la respuesta? Es como esto de tolerar el que no somos agentes activos de la realidad de otros. Somos agentes acompañantes. Somos una compañía. Entonces, creo que es dejarlo claro y decir, esa respuesta yo no la tengo. Lo que tengo es que podemos entrar en un proceso donde tú puedas darte cuenta o puedas ir dándote cuenta de cosas que tienen que ver contigo. Y esto va a funcionar en la medida que tú adoptes la responsabilidad sobre lo... Bueno, esto no lo decimos porque depende de muchas cosas. Pero sí como hacerles a ellos los protagonistas de su propio cambio, adaptado a cada situación. Y como que los protagonistas no somos nosotros, que es lo que ellos hacen, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto que pregunta. Ellos te hacen a ti, te quieren devolver a ti como el protagonismo, para luego decirte que no les vale nada de lo que le digas, es una trampa. Y entonces es como devolverles el poder, no devolverles la pelota, devolverles el poder, porque ellos vienen a darnos el poder. Y entonces es como decir, lo siento, es tuyo. Yo puedo acompañarte y lo que sé por experiencia y por formación, ponerlo a tu servicio e ir construyendo juntos. Pero no tengo el poder de cambiar tu realidad. Tú sí lo tienes. Si quieres te acompaño. Es como, y además ellos van buscando como la pauta, ¿no? Como tengo esta situación, ¿qué hago? Y es como, ¿quieres que trabajemos o no? Porque si trabajamos es un proceso. No es una pauta, es un proceso que puede ser útil o no en función de lo que hagas y de lo que haga mucha gente también, no solo tú. Como devolver, hay un libro que se llama La imaginación moral, que es maravilloso, de Lederach, que habla de la construcción de paz y él habla de incluir la complejidad dentro de la realidad,
de que a veces pretendemos simplificar los fenómenos, las situaciones que son complejas, y desde lo simple no se puede, desde lo complejo sí. Es como ellos vienen con lo simple, con dime qué hago. Cuando está a punto de irse, yo estoy en la puerta y entonces él se quiere, y es como, bueno, vamos a ver, si quieres podemos hablar de algunas cosas que puedes poner en práctica en ese momento, pero esto se debe a procesos, que si quieres los analizamos y yo te acompaño y vamos viendo qué pasa y vamos viendo qué se puede hacer, pero esto es un proceso donde es imprescindible lo que tú hagas. Imprescindible. Y yo te respeto. Hagas lo que hagas. Tú verás. Tienes derecho a elegir cómo quieres vivir. Pero lo que yo te voy a ayudar es saber cómo lo estás eligiendo, para que lo que elijas sea más consciente. Y esto es complejo y es un proceso, que es donde yo te puedo acompañar. En resultados, no los tengo. Yo al menos no los tengo, ¿eh? Que de repente aquí se sienta alguien y os habla de resultados fantásticos, ¿eh? Y oye, pues no lo sé, de repente son útiles, ¿eh? Que no quiero ir en contra de eso, pero yo eso no lo conozco. No lo conozco. Pero sí conozco que trabajando desde este lugar de proceso, de complejidad, ocurren cosas. Cosas terapéuticas. Ocurren cosas que tienen que ver con la salud. ¿Te contesto más o menos? Sí. ¿Sí? En lo corporal es la parte. ¡Ay, lo de lo corporal! Una cosa de lo corporal. Es todo un tema lo corporal, ¿eh? Es todo un tema. Pero hay una cosa muy útil, que es solamente enseñarles a diferenciar la sensación de la emoción, del pensamiento, del comportamiento. Solo hacer eso, solo hacer esta diferencia ya es una toma de conciencia. Y cuando analizas lo que hacen, no solo el comportamiento, sino también qué piensas, qué sientes y dónde lo sientes. Como incluir esto en la intervención, la sensación. Porque a veces dice, ¿pero cómo te sientes? Y te dicen, siento que no puedo. Eso no es una emoción. No se le dice así, claro, eso no es una emoción, no. ¿Vale? Pero sí es como, ok, esto es algo que piensas, porque es que estamos muy pez, todos, ¿eh? Y todas. Y ellos, claro, imaginaos que vienen con esa vulnerabilidad, con esa situación difícil, pues más todavía. Entonces es como, esta es la buena noticia, ¿no? Que es complejo, pero luego lo que resulta es sencillo. Es como lo obvio. De nada. Bueno, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí. Una vez más, gracias a José por su participación. Os esperamos, retomamos de nuevo a las 4. Os pedimos puntualidad. Si hay alguien que por algún motivo, no se lo recomiendo, pero si por algún motivo no va a poder volver a las 4 de la tarde, para nosotros sí es muy importante. En la carpetita que os hemos pasado hay una hoja de evaluación. Por favor, que nos deis un poco de feedback, que nos digáis qué tal todo. Nada más, nos vemos a las 4. Gracias. Muchas gracias.